Bienvenidos a Art Storytime. Hoy nos sumergiremos en la vida y obra de Agnes Martin, una artista que parece simple a primera vista, pero cuya historia es profunda y épica. Martin fue una de las pintoras más influyentes de su generación. Dejó una huella perdurable en la historia del arte moderno y contemporáneo. Agnes Bernice Martin nació en Marklin, Canadá, el 22 de marzo de 1912. Era la tercera de 4 hijos. Su familia era de ascendencia presbiteriana escocesa. Sus abuelos emigraron a Canadá alrededor del año de 1875, siendo pioneros en las praderas. Su padre, Malcolm Martin, quien había luchado en la guerra en Sudáfrica, murió en junio de 1914, cuando Agnes Martin tenía solo 2 años. Entre 1914 y 1918, la familia se mudó varias veces, dejando la granja. Al final de la guerra, se establecieron en Vancouver, Columbia Británica, donde su madre, Margaret, los mantuvo renovando y vendiendo casas. Martin asistió a la escuela pública Jackson y a la secundaria King George. Ella se sintió abandonada por su madre, pero encontró una gran influencia en su abuelo materno. Él no le hablaba, pero ella dijo que él creía que Dios cuidaba de los niños y que, al fin de cuentas, eso le contribuyó a una buena vida, la libertad. En Vancouver cultivó una fuerte pasión por la natación y la vida al aire libre. Ganó las pruebas olímpicas canadienses en el año 1928, aunque no pudo costearse los Juegos de Ámsterdam. Vancouver estaba en pleno crecimiento cultural, con la apertura de la Galería de Arte de Vancouver en el año de 1931 y la enseñanza de influyentes profesores. A pesar de esto, su único recuerdo de contacto con el arte era copiar reproducciones de postales de pinturas famosas. En 1931 se mudó a Estados Unidos. En 1932, mientras vivía en Birmingham con su hermana, notó la diferencia en la comprensión de la libertad entre canadienses y estadounidenses, lo que la impulsó a buscar la ciudadanía. Se matriculó en la Escuela Normal del Estado de Washington, asistiendo de 1933 a 1937. En 1950 adquirió la ciudadanía estadounidense. Martin pasó su juventud adulta viajando: Washington, 1931, Nueva York, 1941, y Albuquerque, donde estudió pintura en la Universidad de Nuevo México entre el año 1946 a 1948. Durante ese tiempo, ella sufre brotes de esquizofrenia, lo que explicaría su necesidad de soledad extrema y su constante necesidad de huir del ruido. Regresa a Nueva York en 1951. Mientras cursa su maestría, se interesa por la filosofía oriental, incluyendo las conferencias de Jiddu Krishnamurti y el erudito Zen Suzuki. Esta época era una mezcla de expresionismo abstracto y estas nuevas ideas. En el otoño de 1954, Martin regresa a Nuevo México y se establece en Taos, buscando esa calma
En 1955 recibe una beca que la impulsa a producir 100 pinturas en un solo año. La gran comerciante de arte, Betty Parsons, la visita en Taos, ve algo único en su arte y la convence de volver a Nueva York en el año de 1957. Martin, ya con sus 45 años, se muda al Bajo Manhattan, a la icónica zona de Courtney's. Este barrio era un nido de artistas, incluyendo vecinos famosos como Robert Rauschenberg y Jasper John. Rauschenberg se convirtió en un gran amigo. Él le consiguió un estudio, pero en el mismo edificio tenía una gallina y una cabra de mascota. La ermitaña Martin tuvo que convivir con el caos creativo y el animal de sus vecinos. Es aquí donde su arte se vuelve silencioso. Comienza su asociación con la Betty Parsons Gallery, albergando su primera exposición individual en el año de 1958, e introduce el vocabulario que la haría famosa, la cuadrícula. Para Martin, la cuadrícula no era minimalismo. Ella odiaba esa etiqueta, sino una forma de expresar ideas profundas sobre la vida y la búsqueda de la felicidad. Martin dibujaba a mano para que la perfección del concepto conviviera con la imperfección de la mano humana, transmitiendo la inocencia y la humanidad. Consideraba el arte una experiencia espiritual. El patrón repetitivo crea un espacio tranquilo para la contemplación. Era una reacción contra el caos del expresionismo abstracto, buscando la serenidad y la armonía. Pintaba lo que la cuadrícula le hacía sentir. Cuando Agnes Martin se mudó a Courtney's en 1957, no fue solo un estudio, fue el ojo del huracán del arte neoyorquino. Ella se instaló en el Bajo Manhattan, un espacio donde los antiguos almacenes marítimos se estaban transformando en lofts baratos, atrayendo a las mentes más brillantes de la época. Pero la ironía es deliciosa. En medio de todo ese caos creativo y ruido de la ciudad, e incluso con la cabra de Rauschenberg deambulando por el edificio, el arte de Agnes se volvió radicalmente silencioso. Ella estaba buscando la libertad y el orden interior que había aprendido de su abuelo. Fue en ese enorme loft donde vistas al río y rodeada por la agitación, donde ella comenzó a trazar las líneas a mano de su famosa cuadrícula. Para Agnes, este lugar ruidoso y lleno de gente no era una distracción, sino el lienzo perfecto para expresar su búsqueda de la serenidad y la felicidad. Una paz mental que solo una ermitaña puede encontrar en el corazón de Manhattan. Ya en el año de 1967, Nueva York le estaba destruyendo. Tras la muerte de su amigo Art Reinhardt, Agnes decide que ha tenido suficiente y se retira. Le entrega a su amigo Robert una simple bolsa de papel marrón con la llave de su estudio y el dinero. Le pide que venda o reparta todo y se va, parando de pintar por 7 años. Durante los 18 meses, Martin vive en un road trip, viajando por Estados Unidos y Canadá en una camioneta pick-up que diseñó. Cuando la camioneta se destruye en un accidente, compra una tienda de campaña y continúa. Su deseo era vivir una vida sin distracciones, dedicada solo a la mente. Finalmente, regresa a Nuevo México y se establece cerca de Taos. A veces vivía sin electricidad,
ni teléfono. Felizmente, en 1974 regresó al color. 7 años después, en 1974 regresa al arte. Sus obras son más etéreas. Las cuadrículas de lápiz dan paso a franjas de color pastel, rosas pálido, azules cielo, celebrando la luz del desierto. A pesar de su fama, vivía con austeridad. Cuentan que cuando le pagaban grandes sumas, a menudo la compartía, incluso regalando $50,000 a su galerista. Ella era accesible para los jóvenes, pero con una regla estricta. Si quieres hablar de arte, no traigas tus obras. Quería hablar solo de belleza y felicidad. En el 2004, Agnes Martin vivió hasta los 92 años, pintando hasta el final de su vida. Fue la demostración de que la verdadera aventura no está en la ciudad, sino en el desierto del alma. La próxima vez que veas una de sus cuadrículas o franjas de color, no pienses, es solo una línea. Piensa, esta es la cartografía de la mente de una mujer que buscó la inocencia del espíritu a través de cada línea dibujada a mano para escapar del caos del mundo. Y hasta aquí el Art Story Time de hoy. ¿Cuál de esas anécdotas te sorprendió más? ¿La vida con la cabra de Rauschenberg? ¿La huida con la bolsa de papel? Déjame tus comentarios. No olvides darle like, suscríbete y toca la campanita.